Segunda parte en esta propuesta de hoy con Hugo Manini. Continuamos hablando con este productor que siempre es interesante de escuchar y que es un productor que constantemente se está jugando con desafíos realmente llamativos. En estos tiempos de gran incertidumbre, Manini cree que el panorama es complicado, pero que en el fondo el Uruguay tiene las condiciones adecuadas para salir adelante, que lo que falta es un enfoque diferente de la actividad en nuestro país. No integra, a pesar de que se lo vio en Durazno con la movida de inicio de año del movimiento de los autoconvocados, ninguna gremial, decíamos en estos tiempos. No trabaja, mejor dicho, porque seguramente que se siente de alguna manera representado también por el esfuerzo que harán otros colegas, aunque indudablemente el país está dividido en ese aspecto. Muchos creen que las gremiales no logran golpear de manera importante en las autoridades del gobierno como para llamar la atención. Como sí lo logró, por ejemplo, ese movimiento de los autoconvocados, da la sensación en el inicio de su actividad. Después analizaremos, profundizaremos con otros actores sobre cómo cree que va el movimiento, si en definitiva ha logrado parte de lo que se propuso. Pero seguimos hablando con Manini, decíamos, ex gremialista y productor rural de los que diversificó de manera llamativa. Decía Manini que se diversificó y que en Brasil, por ejemplo, en ese encuentro de agronegocios aconsejaban justamente diversificar el rubro o la actividad comercial de los productores. En el Uruguay se basa el arroz en pequeños productores, por más que uno quizás conoce mucho más el negocio de los grandes. No creo que en Uruguay se trate de pequeños productores. Los pequeños productores, desgraciadamente, quedaron por el camino. En Uruguay se trata de un rubro, el arroz, que cuando yo empecé era el tercer rubro de exportación, hoy no es ni el cuarto ni el quinto seguramente, pero que igual genera 400, 500 millones de dólares de divisas por año, que la ecuación de los últimos años es muy mala, la ecuación de rentabilidad. El costo de producir una hectárea de arroz está en el orden de los $1.800 por hectárea. Si obtenemos una cosecha de 180 bolsas por hectárea, 9.000 kilos, récord mundial de eficiencia, además un arroz de alta calidad, con 50 de mercados de colocación, no cubrimos, o apenas cubrimos el costo de producción, que dejamos para amortizar renovación de maquinaria, etcétera, etcétera. En cuanto a la diversificación de los productores de arroz, tenemos que entender primero que el 70% de los agricultores arroceros son arrendatarios. Algunos de ellos igual tienen campo y tienen ganado. Otros pueden hacer la sinergia con el propietario de la tierra. Y la diversificación es una regla de oro, una regla de bronce, que no podemos de ninguna manera dejar de observarla. La tierra lo exige, la limpieza de los campos lo exige, y los beneficios de generación de riqueza para el país, para la comunidad nuestra, lo exige también. Yo creo que hay que rever esto. Creo que Embrapa, IRGA y la Universidad Federal de Río Grande do Sul, de Porto Alegre, están trabajando en esto hace tiempo. Nuestra INEA, un poco más modestamente, está algo haciendo en base a esto, pero todavía no ha logrado despegar de la pista. Tiene que despegar nuestra INEA, tienen que despegar nuestros técnicos también, y sobre todo convencer a los empresarios, a los productores. Si los productores no se convencen de esto, tampoco no hay ninguna tecnología que pueda venir como un reglazo, que venga de arriba, ¿no? Claro, y en definitiva, el sector que lidera el rubro del arroz, ¿lo está haciendo por lo menos la tendencia? Yo creo que todos los rubros. Hoy en día no se puede hablar de ningún rubro específico. Hay que hablar de arroceros que plantan soja y que tienen ganadería, hay que hablar de lecheros que tienen lechería y también tienen agricultura y hay que hablar de que todo, y hay que hablar de la carne. La carne hoy en día está todavía a la estancia de 3, 4, 5 mil hectáreas allá en el norte, que tiene 4 o 3 o un puestero y un capataz, pero son especies en extinción, pero existen, y esta gente sobrevive a todas las crisis.
esta gente no hay crisis que los tire abajo. Con campo propio. Sí, con campo propio, por supuesto, porque le vuelvo a decir, las rentas están altas, con campo propio, pero es gente que en ese ahorro exacerbado de lo que hace, produciendo 50 kilos de carne por hectárea, igual sobrevive. En cambio, los que apostamos a otra cosa, que de pronto producimos 500 kilos de carne por hectárea, corremos mucho más riesgo, porque dependemos del crédito, dependemos de los mercados, dependemos del clima, en gran parte. Es un tema muy importante entender que en Uruguay no hay un sector sojero, pero sí hay una soja que interactúa en casi todos los sectores de avanzada, en el arroz, en la lechería, en la ganadería. La soja es un factor fundamental en este momento, no como empezó con aquellos pools que venían de Argentina, con plata que no era de los que trabajaban esos pools, sino era plata de ahorristas de la bolsa de San Pablo, de la bolsa de Londres, o de la bolsa de Hong Kong, o de la bolsa de Singapur. Esa gente se ha retirado prácticamente del Uruguay, se retiró sin mucha pena ni gloria, y dio lugar a otro cultivador de soja, que es el que interactúa en otros sectores. O el propietario rentista que arrienda para soja y después deja una pradera establecida y le da utilidad ganadera, y se produce una sinergia entre el agricultor y el ganadero y el propietario de tierra, ¿no? De manera que tenemos que tener mucho cuidado de recordar que en este momento hay una crisis muy grande, hay un golpe muy grande en el Uruguay, que es lo que ha sucedido con esta injusta situación que provocó la sequía de verano de los meses de diciembre, enero y febrero y marzo, que provocó una caída vertiginosa de los rendimientos de la soja. La soja venía hasta este mi yo diría, si tomamos los últimos 6 años de exportaciones, 1.400 millones de dólares prácticamente, con el año, con la zafra con la cosecha del 17. Este año seguramente no va a llegar ni a la tercera parte de esto. No queremos que supere los 400 millones de dólares de soja. Y el daño más grande no está ahí. El daño más grande está en los productores que obtuvieron pequeñas, mínimas rendimientos de 500 kilos, de 800 kilos, de 1.200 kilos, cuando el año anterior habían obtenido promedialmente 3.000 kilos. Esa gente hay que buscar una solución para ellos. No puede quedar en el camino el sector de avanzada del agropecuario uruguaya. Y creo que para producir carne, para producir arroz, para producir leche, se necesita la soja como un cultivo de alternativa y de limpieza de los campos. En Durazno, el lugar apropiado para las compras para su establecimiento agropecuario o su chacra es Agroveterinaria Lipa, del doctor Fernando Gelós. Tenemos buena atención, calidad, precios, pero además la disponibilidad para que usted se sienta como en su casa. Excelentes alternativas para piques, raciones, productos veterinarios e insumos en general. No lo dude, en Durazno frente a la terminal de ómnibus, Agroveterinaria Lipa, como siempre.